¿Está bien o no? Está bien. Ok, vamos a ver. Entonces, el día de ayer nos quedamos discutiendo sobre lo que son electrodos, ¿no? Y hablamos muchas de las aplicaciones de los electrodos. Realmente este tema de electrodos se vuelve bastante extenso. No me darían unas 3 o 4 clases probablemente para terminar de hablar de electrodos, ya que pues la gama que utilizan los electrodos actualmente es muchísima, es muy extensa toda la familia de los electrodos. Entonces, pues vamos a terminar de hablar por ahí unos 2, 3 electrodos que me gustaría mencionarles. Y una vez que terminemos con estos electrodos, cambiaremos de tema, ya que hoy preparé esta agenda de lo que tenemos que checar el día de hoy. Entonces, es bastante lo que tenemos que discutir. Bueno, entonces, hacemos esto. Nos quedamos, terminamos de ver electrodos internos y por ahí les mostré un video el día de ayer que era una aplicación sobre un electrodo implantable en el muslo, en el cual este electrodo implantable en el muslo ayudaba a detectar la actividad mioeléctrica de esta señal y la señal se transmitía de forma inalámbrica a un receptor y pues ayudaba para control protésico. También ustedes, les hice algún comentario cuando estudiamos electromiografía sobre qué tipos de electrodos son utilizables en electromiografía y discutíamos 2 tipos de electrodos. Los primeros de ellos eran por los electrodos comunes y corrientes o con los que más estamos familiarizados de cloruro de plata y un segundo tipo de electrodo interno. Que estos electrodos internos tienen una interfaz directamente que se le conoce electrodo o electrolito. ¿Qué significa esto de interfaz electrodo-electrolito? Bueno, significa que el electrodo tal cual esperamos que vaya a estar en contacto, el electrodo en este caso serán simples agujas que esperamos que lleguen a estar en contactos con un medio acuoso, un medio acuoso que sería internamente del cuerpo, en donde esperamos que este medio acuoso contenga iones y que a través de estos iones se pueda formar electrolisis, conducción eléctrica a través del agua. Afortunadamente no requieren ningún tipo de gel, ya que se encuentran en contacto con el fluido extracelular presente. Entonces, pues esa es una ventaja, ¿no? Tenemos estos primeros electrodos de aguja aislado, donde aquí en los electrodos de aguja aislado, donde los electrodos de aguja aislados tienen esta pequeña parte donde este recubrimiento de aquí es prácticamente plástico o tiene un recubrimiento que me ayuda a aislar lo que es el electrodo. ¿Qué es lo que sería la parte metálica, por así decirlo? Bueno, la parte metálica se resume en únicamente esta pequeña punta. Esto de aquí es considerado el electrodo. ¿Por qué no es toda la aguja completa? Bueno, no es toda la aguja completa por el hecho de que recordemos que a través de esta aguja, al momento de estar penetrando, no dejarán de pasar diferentes tipos de fibras musculares o diferentes músculos incluso. Entonces, si por ejemplo mencionamos que hay un músculo en esta zona y otro segundo músculo en esta zona, bueno, pues todo el contacto de la parte metálica de la aguja con ambos músculos obviamente estará midiendo actividad eléctrica de estos músculos. Y si mencionamos que aquí hubiera un tercer músculo involucrado, ese tercer músculo, pues lo que me generaría sería que yo realmente quisiera llegar hasta esto sin la necesidad de tener que medir la actividad de los otros. Entonces el recubrimiento que tenemos es una protección de esa actividad eléctrica. Por otro lado, tengo un segundo electrodo. Aquí, bueno, a diferencia de este electrodo, es que este electrodo necesito colocar 3 electrodos, ¿no? Uno para poder medir la actividad positiva del músculo, la actividad negativa del músculo, y el GND no es necesariamente ponerlo a través de esto, ¿no? Podría ser una referencia externa, que a lo mejor esta referencia externa sí la pudiera manejar a través de un electrodo que tuviera gel electrolítico, pero estos dos necesitaría poner 2 en cada uno de los músculos para poder determinar la actividad eléctrica en esa zona. Por otro lado, tengo estos segundos electrodos
en los cuales estos electrodos de aguja coaxial tienen en esta parte de aquí dos pequeños orificios en los que esos pequeños orificios me permiten medir un diferencial de voltaje. Entonces, a diferencia del anterior, con una sola aguja que entre, yo puedo medir las dos derivaciones de lo que es el músculo. Entonces, en lugar de tener que colocar dos agujas, como en el caso que tengo acá, este electrodo me permite tal cual generar una sola conexión y pues esa conexión ya está midiendo los dos puntos de referencia que espero en el músculo. Ay, no, miento. Central, electrodo, sol. No, sí. Bueno, en este caso lo que tengo nada más es un zoom de esa parte, ¿no? En el anterior mostraba toda la aguja, incluyendo el cable que iría conectado al equipo, y aquí nada más es un zoom. Estas dos terminaciones de aquí, estos puntitos de color negro, lo que les mencionaba, son los electrodos, pero aquí nos estamos enfocando únicamente en la terminación. Por otro lado, bueno, estos tienen que ir conectados en lo que es directamente el músculo. Y bueno, les mencionaba en alguna de las cosas que esto se vuelve un tanto doloroso o puede llegar a ser peligroso si son actividades en las que tú vas a tener al paciente acostado o al usuario al que esperas medirle electromiografía en una posición de relajación, pues no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa en el momento en el que el paciente es sometido fuerzas musculares o fuerzas de movimiento como al caminar? Cuando las personas están caminando, recuerden que son muchas fibras las que están en contacto con el electrodo invasivo. Entonces, al momento de estar en contacto con el electrodo invasivo, ¿qué puede llegar a pasar? Estas agujas son bastante delgadas, por lo cual estas agujas podrían afectarme que muchas de las veces se generen desgarres musculares. Y pues obviamente si estás esperando medir la actividad muscular en esta zona generan un desgarre muscular, podría hacer que todavía se generara un daño mucho mayor. ¿Por qué se llegan a utilizar estos electrodos y no se utilizan electrodos normales eh, para mediciones musculares? ¿Por qué en específico esto? Bueno, si tomamos en consideración que muchos de los músculos normalmente son profundos y otros son superficiales, ¿a qué me refiero con profundos y superficiales? Que la anatomía nos dice que cuando hablamos de un músculo profundo, significa que estará más en el centro de lo que es el cuerpo. Uno superficial, pues obviamente estará más cercano a lo que es la piel o la parte externa del cuerpo. Entonces, estos electrodos de aguja nos ayudan mucho a poder llegar a músculos que no puedo palpar desde la parte externa. Cuando se genera una atrofia muscular o se tiene un padecimiento que puede llegar a dañar lo que es la neurona motora o no poder mover todo el sistema motor de la parte correcta, pues se tienen que estudiar todos los músculos involucrados. Entonces estas agujas nos ayudan a llegar a los electrodos que son más superficiales. Una alternativa a las agujas que no me genera este daño son este tipo de electrodos de alambre fino que se conectan a través de una aguja hipodérmica a través de ser insertado. La tarea de esta aguja de aquí hipodérmica es que prácticamente esta tiene la tarea de perforar la piel para que una vez que perfora la piel y alcanza a llegar hasta el punto muscular del que esperamos llegar a trabajar, tiene este pequeño alambre a un lado en forma de gancho. Entonces la tarea de la aguja es colocar el ganchito, tal cual como si estuviéramos tratando de pescar un pez, colocar la aguja, y la aguja, por tener esta forma, hace contacto con una fibra muscular, más no necesariamente corre el riesgo de tener que estar rasgando las fibras musculares que se encuentran a un lado. Una vez que la aguja pues prácticamente ha penetrado, el alambre puede quedar sujeto en esa posición. Se retira la aguja hipodérmica y pues prácticamente eso sería todo. ¿Cómo se retiran? Bueno, este alambre, pues obviamente a la hora de generarlo, la piel va a tender a cerrar el orificio, ¿no? Obviamente el cuerpo tratará de sanar la herida. Entonces estos materiales están hechos de una aleación que se le conoce como nitinol. El nitinol es un material muy interesante. Es níquel con titanio. Espero que ahí en su materia de ciencia de los materiales
lo exploren un poquito más. No sé quién de aquí, muchachos, sea usuario o haya sido usuario de brackets. Si son usuarios de brackets, estarán familiarizados con lo que es el nitinol o el níquel con titanio. ¿Cómo funciona en los brackets? Bueno, en los brackets, normalmente yo fui usuario de brackets en la secundaria y pues cada mes tenía una cita con mi dentista en aquel entonces para ajustar un alambre que se ponía sobre los dientes. Ese alambre normalmente tiene una curvatura, que esa curvatura se le conoce como arcada. Lo que es la arcada es este arco natural o biológico que debemos de tener en el cuerpo, en los dientes, pero muchas veces, pues obviamente, la arcada no es perfecta. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dentistas? Los dentistas estudian tu dentadura y prácticamente generan un arco que sería el arco ideal para tu mandíbula. Lo tratan de poner a través de estos alambres, que estos alambres están hechos de este material, esta aleación de níquel con titanio. El problema es que cuando tienes los dientes bastante chuecos, obviamente el material, bueno, antes, el dentista en su laboratorio o en su consultorio da una forma, que esa forma sería la que espera el dentista que vaya a ser la definitiva. Desafortunadamente al momento, y bueno, el material de níquel con titanio es un material que se le conoce que tiene memoria. El dentista, por así decirlo, asigna una figura. Esa figura tiene una memoria de poder guardar esa posición, por así decirlo. Al momento de que se implanten los dientes o se pone sobre los diferentes brackets, lo que hace es que más o menos el dentista va deformando poco a poco el material y al momento de irlo deformando, lo atora con unas liguitas que esas liguitas mantienen la posición del alambre durante un mes. ¿Qué es lo que trata de hacer el alambre? Trata de recordar durante este mes la posición que el dentista le había asignado. Entonces, al momento de asignarle esa posición, lo que hace es que empieza a jalar los dientes para tratarlos de acomodar a la forma que tiene el arco actualmente, que tenía el arco actualmente. El problema es que obviamente no pueden ser alambres muy fuertes, porque si fueran alambres muy fuertes, sí regresaría a la posición de los dientes mucho más rápido, pero el dolor sería bastante fuerte para los usuarios. Entonces, estas agujas que se colocan aquí tienen el mismo tipo de aleación níquel con titanio. Entonces, al momento en que tú buscas retirar la aguja, simple y sencillamente este material, esta curva que está aquí, se estira y pues prácticamente sale como una línea recta. Son polialergénicos, creo que lo dije bien, significa que no generan bacterias. Tiene mucho sentido que este material no genere bacterias. Prácticamente recuerden que el material, pues obviamente, va a estar en contacto con un orificio de lo que es la piel. Entonces, pues por este orificio podría generarse alguna infección, pero pues ayuda a que el material no genere bacterias sobre esa zona y pues las bacterias obviamente no entren dentro del cuerpo. Esta ciencia del níquel con titanio se vuelve bastante interesante en esta aplicación de los dentistas. Suena muy bien. Por ahí hay algunas aplicaciones también en prótesis en que tratan de utilizar níquel con titanio. De hecho, si tú tienes una pieza de níquel con titanio donde le asignas una forma de una espiral y por aquí pueden pasar bastantes efectos. Uno es qué pasa si le pasas calor, qué pasa si le pasas electricidad. O bueno, normalmente tú llegas y tratas de estirar esta pieza que está aquí y lo vuelves a convertir en un cable recto, pero al momento de que sometes este cable recto a electricidad o a calor, tiende a regresar a su forma que había sido originalmente. Entonces, en prótesis tiene un buen efecto. Desafortunadamente, el retorno de este material es bastante lento. Por eso es que los dentistas lo utilizan mucho. Si fuera rápido el retorno de cuando se deformó al colocarse en bracket por bracket, el dolor sería muchísimo. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Alguien que haya usado brackets que me diga, sí, profe, me dolieron mucho? Profe, a mí me dolió mucho. Gracias, Paco, muy amable. ¿Alguien más? ¿O algo más que quieran saber Qué sobre barbero, Paco. No, algo todo más bien, que yo no usé quiera? esas cosas. Perdón, Y yo no usé esas cosas, no sé. ¿tú no usaste eso, David? Bueno, No. yo sí lo usé y sí recuerdo que era bastante doloroso. Por ahí el níquel con titanio es un biomaterial que tiene muchas aplicaciones. Entonces, pues si en algún momento tienen
curiosidad de ver un poquito más de esto del níquel con titanio, pues los invito. Hay muchos videos en YouTube que hacen aplicaciones de níquel con titanio. En casas, alguna vez vi que querían desarrollar casas con níquel con titanio y cosas por el estilo. Bueno, en este caso, continuando un poquito con lo que son los electrodos, se muestra un electrodo de alambre fino en su lugar. Es lo que les mencionaba. Una vez que el electrodo ha sido puesto en su posición, el chiste es que trate de amarrarse a lo que es una fibra muscular. Y pues esta fibra muscular, como pueden ver, aquí está la capa de la dermis y la de epidermis. Entonces, este ganchito lo que me ayuda es que tal cual el material no se desplace hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Pero como pueden ver, este material puede llegar a fluctuar dentro de la misma fibra muscular. Entonces, lo que se decidió fue un mismo material, un mismo electrodo, pero ahora hecho en forma de elipse, perdón, en forma de resorte. Lo que me asegura esta parte es que todavía va a tener una mejor sujeción. Entonces, al momento de tenerlo así, el material no necesariamente lo tengo que, no corro el riesgo de que el electrodo se desplace hacia un lado o hacia el otro. Creo que por aquí terminaba, sí, aquí terminaba esto de los electrodos. Hay muchos tipos de electrodos, muchachos. Por ejemplo, ahorita me encuentro trabajando en un proyecto en el que quisiera evaluar distintos tipos de electrodos. Esos electrodos los hago a través de PCBs. En este caso, yo quiero diseñar electrodos para fines mioeléctricos, en los cuales esto de aquí es un PCB que prácticamente, como pueden ver, mide la parte positiva del músculo, la parte negativa del músculo y una tierra. Luego por ahí tengo otro, con forma diferente, que tiene tres barritas. Esto de aquí mide 20 milímetros por 15 milímetros de ancho por alto. Entonces, un solo electrodo espero que me pueda sustituir ese efecto. Y por último, este tercer electrodo que se me hace muy interesante porque tiene estos dos chetos aquí, un cheto aquí y un cheto acá, y esta media luna. ¿Qué hace cada uno de los chetos? Al igual que en los anteriores, tiene la terminal positiva, la negativa y tiene una tierra. Entonces aquí, esto de aquí me diría la parte positiva del músculo, la negativa, y el círculo externo me diría lo que es la tierra. Por ahí con un alumno estamos trabajando en una medición óptica. Entonces quisiéramos medir el comportamiento de los músculos a través de la luz. Quisiéramos no solamente medir el efecto de electricidad, sino aquí pronto llevaría un sensor como el que ustedes usaron para fotopletismografía, el cual nos podría ayudar a medir tanto la oxigenación como la actividad eléctrica en los músculos. Tengo unas gráficas de lo que ha sacado mi estudiante, pero bueno, yo creo que se los muestro en otra ocasión. Luego también, continuando un poquito con los proyectos que hemos trabajado, este tipo de electrodos muy modernos que se desarrollan. Bueno, creo que todos ustedes están desarrollados con la palabra PCB. Quien no esté relacionado con esta palabra de PCB, probablemente por ahí sus profesores les han dicho baquelitas o cosas por el estilo. Son electrodos que se desarrollan sobre un PCB. La única diferencia de este tipo de electrodos es que los PCBs que normalmente ustedes están acostumbrados a ver en clase son electrodos que los PCBs que ustedes están acostumbrados a ver en clase son PCBs rígidos, están hechos de un material que se llama RF4 o cartón comprimido, entonces no se pueden doblar, o al momento de que trates de doblarlo, lo vas a fracturar. Una variación de los PCBs son desarrollar PCBs flexibles. Se hacen sobre una de estas hojas transparentes que les conocen como acetatos. En el acetato, en lugar de imprimir tinta, la tinta le ponen un recubrimiento de cobre. Entonces, al momento de que tú pones un recubrimiento de cobre, pues puedes empezar a transmitir electricidad. Por ahí, cuando estudié la maestría, muchachos, todos recordarán lo que era el plexo braquial, ¿cierto? Si alguien no me recuerda qué es el plexo braquial, lo invito a que retome anatomía. El plexo braquial es el conjunto de nervios que salen desde el cuello y desde las vértebras cervicales y torácicas y corren para lo que es
el hombro, algunas conexiones del pecho, de la espalda, pero su principal objetivo es inervar todo lo que es el brazo. Entonces, en el proyecto que yo desarrollé de maestría, trataba de medir la actividad eléctrica de los nervios. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre he estado muy enfocado en la área de la protésica, pero no me animaba a meterme con el cerebro y de lo mioeléctrico se me hacía muy difícil el procedimiento para procesar la información. Entonces yo decía, bueno, si entiendes cómo este juego de nervios controlan cada uno de los músculos, no podríamos diseñar prótesis más exactas. Y pues sí, obviamente si leyeras cada uno de los nervios que tienes y pudieras estudiar, mira, cuando se activa este nervio con este nervio, significa que quieres mover tal músculo y tal músculo está relacionado con el flexor del dedo índice o cosas por el estilo. Creo que ahí a lo mejor me faltó un poco más de tiempo. Hubiera desarrollado electrodos diferentes. Me gustaría asignar un proyecto de tesis, muchachos, por si a alguien le interesa desarrollar este tipo de electrodos y estar monitoreando la actividad, ponerlo esto como un parche, yo lo veo así, sobre los nervios de la columna vertebral, en específico los del plexo braquial, para monitorear esos movimientos eléctricos de los nervios que van al plexo braquial y que me ayudan a correr a lo que es el brazo. Entonces, pues por ahí, muchachos, si alguien está interesado en un proyecto de tesis con esto, pues bienvenidos, ¿no? Normalmente, le pagué. Bueno. Normalmente yo mando a hacer PCBs a esta empresa en China y hace poquito tiempo dijeron que ya podían hacer PCBs flexibles, entonces pues no sería hacer PCBs rudimentarios como los que acostumbramos ver en la escuela que son planchados, ¿no? Yo les enseñaría a hacer PCBs de esta manera y nunca me he metido con PCBs flexibles, entonces pues sería un aprender para todos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Todo bien, todo bien. Todo bien. Va bien. Estos PCBs, estos electrodos flexibles, muchachos, han sido muy utilizados. No sé si por ahí recordarán algún video que vimos alguna vez en clase sobre estos ratoncitos que los dejaban amputados y que les diseñaron unos electrodos al igual en parche para ayudar a inervar nuevamente la columna vertebral. Ellos trataban de hacer algo contrario. Yo trato de sacar señales, ellos tratan de pasar señales a través de electrodos. Ayer les mencionaba que electrodos siempre hay muchos tipos, ¿no? Pero podemos clasificarlos también. Una simple clasificación, uno es para obtener señales, otro es para transmitir señales. Entonces, en este caso, lo que ellos buscan en este trabajo es transmitir señales de la columna vertebral, leer la información y luego pasarla a otro punto de la columna y pues yo le digo que cortocircuitean la espalda. Entonces, pues espero que por ahí se animen a meterse en esto de lo de las tesis. ¿Va? Otra cosa que se me olvidó mencionarles, pero hace 2 clases, recuerdan que les mostré un video de un experimento que se ponían a rayar una hoja de papel y que en la hoja de papel medían la resistividad de esto. Hay una tinta que la he visto que la anuncian mucho, que se le llama tinta conductiva. Esa tinta conductiva tú te puedes agarrar dibujando en una hoja de papel un camino y si pones voltaje en ese punto y pones un LED en el otro, esperarías que la corriente circule como eso. Al inicio te llama mucho la atención el ver cómo una tinta conductiva, como una pluma o un plumón en este caso, porque es un plumón lo que hacen, cómo un plumón puede llegar a transmitir electricidad. La tinta con la que están desarrollados esos plumones tiene muchas partículas de carbono. Entonces, al tener muchas partículas de carbono, como el grafito del lápiz que estaban el otro día en el experimento, pues tratan de que las partículas de carbono, si es una alta concentración metidas en un ambiente líquido, en este caso la tinta, pues por ahí va a empezar a fluir la electricidad. Entonces, bueno, pues esa solución de la tinta se puede llegar a utilizar mucho en electrodos para desarrollar electrodos a través de papel. ¿Alguna duda? ¿No? Okay. Bueno, ya por ahí, yendo un poquito
10 minutos. ¿Les parece si le corto cuando me queden unos 3 o 4 minutos y volvemos a hacer un segundo video? Bueno, ya por ahí, de los últimos temas, hay varios detalles que necesitamos cerrar. Uno sería lo de las prácticas, perdón, aquí. Les mencionaba que me gustaría que hicieran una presentación ustedes donde tengo 10 temas y me gustaría hablar también de uno extra que podría ser el F-NIRS y otro que sería la densitometría. Y creo que la mayoría de estos los han de estar estudiando por ahí con Josie, con Álvaro, con el Mike, no sé con quién. El infrarrojo, la espectroscopía de infrarrojo cercano funcional mide la actividad eléctrica del cerebro prácticamente a través de luz infrarrojo. La densitometría funciona mucho a través de lo que es el ultrasonido. ¿Qué es lo que hace? Manda ultrasonido a los huesos y cuando rebota el ultrasonido te ayuda a generar una imagen tridimensional de cómo el sonido está golpeando y cómo se regresa. Con una persona que tiene sus huesos bastante sólidos, que tiene mucho calcio en estos, obviamente el retorno del sonido cuando va y viene debería ser prácticamente completo, ninguna pérdida debería haber. La densitometría se utiliza mucho para estudiar personas con osteoporosis. Recuerden que osteoporosis, a diferencia de la artritis, la osteoporosis es descalcificación en los huesos. Entonces, cuando las ondas de ultrasonido llegan y pegan en los diferentes poros que se están creando debido a la osteoporosis, pues hay una muy alta pérdida de sonido. Entonces, ese sonido normalmente se va a retractar en la porosidad de los huesos y no va a alcanzar a regresar. Ahí es cuando se utilizan estos aparatos para determinar que una persona tiene osteoporosis y normalmente me ayuda a matar algunos de los estudios que tengo acá. No sé si cómo quieran hacer la partición de esto. Yo con 10, 15 minutos de cada uno estoy más que satisfecho. Y me gustaría verlo definitivamente al retorno. Bueno, si todo sale bien, pues me gustaría verlo cuando regresáramos para el 20 de abril. ¿Cómo quieren que lo haga o lo hago tal cual? Pues a ti lista o cómo quisieran que lo hiciera. O ustedes lo seleccionan. No, sorteado por mí, no hay problema. El problema es cómo lo sorteo. En este momento, cómo lo sorteo. Normalmente en clase siempre les pido que hagan unos papelitos y pues ahora sí por sorteo. Pero no se me ocurre cómo lo pudiera hacer. Puede irlos poniendo así como le aparezcan en el chat, profe. Como me aparezcan en el chat. Ok, déjame Que ver. digan en los conectados, pues. No suena mal, Néstor. Si fuera así, pues Néstor, a ti te tocaría entonces contenido de la información de una imagen. ¿Qué se necesita en imagen para poder ayudar a los diagnósticos de equipos? No me voy a entretener mucho con esto. Chava, ¿cómo trabajaría los rayos X? A mí este tema de los rayos X se me hace muy bonito, Chava, porque cuando yo di instrumentación biomédica, yo presenté rayos X. Entonces, tienes que sacar la casta, Chava. Dani, tomografía computarizada, TC, te tocaría. David, MRI. Luego tendría Edson, historia de la resonancia magnética. Edson, Elías. ¿Historia de qué? Historia de la resonancia magnética. ¿Ok? Elías, resonancia magnética funcional. Ojo con esto, Elías, porque la resonancia magnética funcional me habla de cómo se aplica la resonancia magnética, pero haciendo una tarea. Normalmente, David debería encontrar el estudio de resonancia magnética, pero únicamente de una persona que prácticamente está sedentaria, que no se está parando, ¿no? Frida, tocaría medicina nuclear.
Spec, Gaby. Va. Ay, ¿qué pasó? Se me movieron. Bueno, Spec, Gaby. Tengo un video, Gaby, de un doctor, doctor Amin, creo que se llama, se apellida, perdón, un señor de los Estados Unidos que hace mucho estudio de SPEC para determinar cómo el daño en el cerebro puede, o bueno, cómo los neurólogos y los psiquiatras normalmente diagnostican personas sin nunca estudiar el cerebro. De hecho, se dice que el psiquiatra es el único especialista que nunca ve el órgano con el que está trabajando. Te voy a pasar ese video, si me recuerdas, para que lo veas y a lo mejor nos lo puedes compartir. Bueno, se los voy a compartir a todos para que lo vean, puedan ver. Está muy interesante. Paco. Paco Profe, pero ¿a qué se refiere con SPECT? Es un aparato, un estudio. Ah, ok. Muy bien. Va. Francisco. El PET, o Positron Emission Tomography. Y me haría falta abajo. Laura y Dana, ¿verdad? Me hace falta. Laura. Y Dana. No me faltó nadie, ¿verdad? Tampoco me sobró nadie. ¿Todos de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Sí? Profe, pero yo solo tengo una pregunta. O sea, ¿nos Ay, ¿quién habló? vamos ¿Quién a habló? grabar haciendo Dani. la presentación? Ay, soy No, Dani. no, Dani, mira, a mí me gustaría pues que ojalá ya para el día 20 de abril ya estemos de regreso. Si no, pues yo creo que lo que haríamos es esa semana todavía tenemos clases. Pues con esto podemos matar mucho, ¿no? Podríamos matar que incluso si no hemos regresado, esto podría ser el proyecto final. Entonces por ahí ustedes me tendrían que, ese día a ustedes les tocaría dar la clase, y pues nosotros bueno, pues aquí los trataríamos de interrogar. Entonces creo que esto, espero que lo podamos evaluar. Normalmente yo dejo esta tarea, esta sería mi tarea del tercer parcial, pero pues con esto voy a tener que dejar otra tareita diferente. ¿Sí, Dani? Sí, está bien, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? Yo, profe, ¿cuál se supone que tiene que ser el enfoque? O sea, me acuerdo que lo dijo la clase pasada, En este que... caso me gustaría que el enfoque fuera obviamente sobre la instrumentación. Recordemos que instrumentación es la ciencia de medir, ¿no? ¿Qué mides? ¿Qué es lo que estás midiendo en este funcionamiento de la resonancia magnética? ¿Sí? Por ejemplo, voy a hablar de NIRS. Yo realmente no soy muy experto en equipos de imagenología, nunca me he involucrado mucho con esto, por eso dejo que ustedes lo presenten. Por ejemplo, en la NIRS, ¿qué es lo que se mide? En este caso se mide oxigenación. Está basado en la fotopletismografía. Lo que se hace es, tienes un electroencefalograma, les vamos a mostrar una imagen. Una persona normalmente que no estuviera muy familiarizado con NIRS me diría, este gorro que está aquí, o este gorro de aquí es un gorro de electroencefalografía. No, este no es un gorro de electroencefalografía. La posición de los electrodos varía y normalmente están casados un electrodo con el otro. ¿A qué me refiero con que están casados? Si ustedes recuerdan por ahí no me acuerdo del sensor TPC-1000, creo que era. Una práctica de fotopletismografía. ¿Era TPC-1000? No. Para los 500. Profe, No, tampoco. ya se va a cortar esto. Nada, creo que a lo mejor no se corta. Espero que no. Bueno, por ahí tenían ustedes Ok, bueno. sensor rojo. Tenían ustedes este tipo de sensores. Espero que los recuerden de su práctica.